Imaginen esto. En industrias súper avanzadas, como la minería o la agricultura de precisión, algo muy raro está pasando. Máquinas autónomas que valen millones de dólares, de repente, empiezan a fallar. Y fallan de formas, bueno, misteriosas y muy costosas. La causa no es un virus, no es un error de código, es una amenaza invisible que viene directamente del espacio. Se llama centelleo ionosférico. Y hoy vamos a desentrañar exactamente qué es, por qué está pasando justo ahora y, lo más importante, qué podemos hacer para defendernos. Ok, empecemos por lo más curioso de todo esto, el patrón. Y es que el misterio tiene un horario fijo. Estas fallas casi siempre, casi exclusivamente, ocurren de noche. ¿Qué pasa? ¿Acaso la maquinaria más avanzada del planeta le tiene miedo a la oscuridad? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué provoca esta falla del turno noche? Porque, a ver, no es un simple error de software, tampoco es una pieza que se rompió. No. El problema es mucho, pero mucho más grande, y se origina a cientos de kilómetros por encima de nosotros. Y las consecuencias, son gigantescas. Miren, estamos hablando de camiones mineros autónomos que, de la nada, se clavan en seco en plena rampa. O tractores de precisión que de repente empiezan a arar surcos todos chuecos, echando a perder cosechas enteras. Excavadoras que se vuelven locas y cavan más profundo de lo que deben, provocando daños ambientales y estructurales. El riesgo de que estas máquinas choquen entre sí se dispara. Y en el peor escenario, ¡pum!, toda la operación se paraliza por horas. Esto le cuesta a las empresas millones, pero millones de dólares. Muy bien, ya vimos el problema. Ahora, ¿quién es el culpable? Científicamente hablando, se llama centelleo ionosférico. Y para entender qué diablos es eso, tenemos que levantar la vista, bien alto, hacia una capa de nuestra atmósfera que normalmente ni pensamos que existe. Les presento a la ionosfera. Es como una capa eléctrica gigante que envuelve la Tierra, allá arriba a unos 60 hasta 1000 kilómetros de altura. Está llena de partículas con carga, electrones, que se forman por la radiación del Sol. Y aquí está el detalle clave. Cada señal de GPS que nos llega tiene que pasar sí o sí por esta capa. El problema es que esta capa no es una manta suave y parejita. Para nada. Está llena de irregularidades, imaginen como burbujas de plasma o zonas con más o menos electrones. Es como si fuera turbulenta. Entonces, cuando la señal de GPS intenta cruzar por ahí, ¿qué pasa? Pues se distorsiona, se debilita o hasta llega tarde. Esta analogía es buenísima, lo explica todo. Piensen que una señal de GPS normal es como un cable de acero, súper tenso y estable. Mide una distancia perfecta. Bueno, el centelleo agarra ese cable y lo convierte en un resorte todo flojo e inestable. De repente, esa medición precisa se vuelve un caos, totalmente impredecible. Y la precisión a nivel de centímetro del GPS simplemente se esfuma. Y ojo, esta distorsión viene en dos sabores, por así decirlo. Primero, el centelleo de fase. Este te arruina el tiempo de llegada de la señal. Para esos sistemas que necesitan una precisión milimétrica, bueno, esto es un desastre total. Y luego está el centelleo de amplitud. Este ataca la fuerza de la señal. Si la señal se debilita demasiado, el receptor simplemente pierde la conexión con el satélite. Adiós señal. Ok, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente esto es un problema tan grave? Bueno, la respuesta, como casi siempre en el clima espacial, la tiene nuestro vecino más grande, el Sol. Resulta que el Sol tiene su propio ritmo, un ciclo de actividad que dura unos 11 años. Durante ese ciclo hasta sus polos magnéticos se invierten. Lo importante es que cuando llega al pico de su ciclo, el Sol se pone, digamos que muy activo. Lanza mucha más energía, más erupciones solares, más de todo. Y aquí viene lo interesante. No todos los picos solares son iguales. El último que tuvimos, por allá en 2014, fue bastante tranquilo, la verdad, pero el que estamos viviendo ahora mismo, el ciclo solar 25, que está alcanzando su máximo entre 2024 y 2025, es otra historia. Totalmente. Se está convirtiendo en el más intenso que hemos visto en más de 20 años. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, a mediados de 2024 se contaron más de 200 manchas solares. Esas manchas son como el termómetro de la actividad del Sol.
200. Es un nivel que no veíamos en 2 décadas. Y esa es la razón directa por la que los camiones y los tractores se están volviendo locos. Toda esta actividad solar tan intensa lo que hace es supercargar la ionosfera. La llena de energía y crea justo esas irregularidades, esa turbulencia densa que provoca el centelleo más severo. La fórmula es simple. Más actividad del Sol es igual a una ionosfera más caótica. Y eso es igual a señales de GPS mucho más inestables, más temblorosas. Y claro, todo este alboroto solar no es solo una curiosidad para astrónomos. Para las industrias que viven o mueren por la precisión del GPS, las consecuencias son muy reales, son inmediatas y sobre todo son carísimas. Miren, para entender el impacto real, escuchen esto de un operador minero. Dice que si una de sus excavadoras autónomas pierde la precisión y baja solo un poquito de más, no solo puede dañar el equipo, se come todo el material de preparación del suelo. Y eso causa problemas ambientales serios. O sea, estamos hablando de que un error de centímetros puede generar consecuencias millonarias. Y la situación está escalando, pero rapidísimo. Fíjense, en 2022, el tiempo que las máquinas estaban paradas por este problema era de unos 15 minutos a la semana. Molesto, pero manejable. Y en 2024, esa cifra se disparó a 2 horas. 2 horas por semana. Eso es una pérdida de producción brutal, semana tras semana. Es que es un efecto dominó. Un dato malo de GPS y ¡pum!, la primera ficha cae. En la agricultura son surcos mal hechos y recursos tirados a la basura. En minería, equipo dañado y paradas que cuestan una fortuna. En topografía, mediciones que no sirven para nada y hay que volver a hacer. Y en logística, flotas de camiones autónomos paradas, bloqueando toda la cadena de suministro. Cada ficha que cae significa millones en pérdidas. Pero bueno, la historia no termina con el problema. Porque mientras el Sol intensifica su ataque, la tecnología no se queda de brazos cruzados. Está contraatacando. Se está librando literalmente una guerra para proteger la integridad de la señal. ¿Y cómo es la estrategia de defensa moderna? Bueno, tiene varias capas. Primero, usar receptores multibanda, que son capaces de escuchar señales en varias frecuencias a la vez. Segundo, usar filtros de señal súper avanzados y algoritmos mucho más inteligentes que pueden pillar y corregir estas distorsiones. Y por último, pero clave, mantener todo, el hardware y el software, siempre actualizado. Porque en esta guerra, el que tiene la mejor tecnología, gana. Y esto funciona. Miren este caso de una mina. Es el ejemplo perfecto del antes y el después. Con su tecnología GPS vieja, perdían horas y horas de producción cada semana por culpa del centelleo. ¿El resultado con la nueva tecnología? El tiempo de inactividad por esta causa se eliminó. 0. Pasaron de perder la señal a cada rato a tener una conexión de alta precisión estable y continua. Recuperaron todas sus horas de operación. Un cambio radical. El secreto, en realidad, es bastante ingenioso. Al recibir varias señales en distintas frecuencias, los nuevos receptores pueden compararlas. Si una viene rara o distorsionada por la ionosfera, se dan cuenta. Entonces, entran en juego algoritmos súper avanzados que corrigen esos errores al instante, en tiempo real. Así, pueden dar una posición exacta incluso en medio de la peor tormenta ionosférica. Y todo esto nos deja con una pregunta de fondo, una pregunta fundamental para el futuro. Cada día dependemos más y más de la tecnología autónoma, pero resulta que esta tecnología depende de señales que son súper vulnerables a los caprichos del Sol. Entonces, mientras corremos hacia ese futuro totalmente autónomo, el gran desafío va a ser este: ¿cómo blindamos nuestros sistemas contra el caos que inevitablemente viene del espacio?